Buenos días, compañeros. A mí me ha tocado exponer el tema de uso de dinero en el tiempo. Dentro de uso del dinero en el tiempo he escogido el flujo de fondos en un proyecto. Este puede darse con inversión y sin inversión. Para esto utilizaremos una herramienta que nos ayudará con los cálculos, que se llama MATLAB. Una vez establecido todos los parámetros que vamos a seguir en este tutorial, voy a enseñarles cómo crear variables, cómo sumar, restar, multiplicar y mediante todos estos parámetros sacar lo que es el flujo neto en un proyecto de inversión. Bueno, primero, previamente vamos a tener aquí el ejercicio en el cual nos dice que un proyecto requiere un monto de inversión de 2 millones, 200 millones. La mitad es en activos fijos y la otra mitad en no depreciables. La inversión se efectúa en el periodo cero. La vida útil del proyecto es de 5 años. El valor comercial para la venta de los activos depreciables es de 40 millones. Al final del año 5 el precio de venta de los demás activos alcanza los 100 millones y se realizará al final del año 5. La inversión se financia así: 50% con capital propio y el otro 50% con un préstamo. Dicho préstamo se paga en 5 cuotas iguales, incluido capital e interés. A partir del periodo 1, en el que se paga la primera cuota, la tasa de interés corre sobre el crédito y es del 1% anual vencida sobre los saldos. Las ventas atribuibles al proyecto serán de orden de 200 millones por año y los gastos de operación, sin incluir gastos financieros ni depreciación, son de 80 millones por año. La tasa del impuesto a la renta y ganancias extraordinarias es del 10%, mientras que la participación a trabajadores es del 15% de las utilidades y el impuesto a la circulación de capitales es del 0,8% de los ingresos totales. La depreciación se calcula sobre el 100% del valor de la adquisición a 5 años con el método de línea recta. Como podemos ver, aquí ya tenemos acá en Excel un cuadro, se puede decir, el flujo de fondos con el proyecto puro. Esto quiere decir sin inversión. Empezamos desde el año 0, año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5, y vamos a ver cómo el proyecto va a ir variando. Para esto vamos a utilizar estas variables que son ingresos, costos de operación, mantenimiento, depreciación, utilidad antes de participación e impuestos, participación a trabajadores y todos los parámetros que están aquí para nosotros poder determinar el flujo de fondos. Acá abajo vamos a poder ver que tenemos el cuadro del flujo de fondos ahora con el financiamiento. Financiamiento se puede dar a una institución, o sea, se puede pedir a una institución pública o privada, depende de a qué tasas de interés y cómo nos convenga a nosotros más tener el préstamo. Bueno, una vez entendido esto y viendo que el ejercicio está resuelto en Excel, nos vamos a ir a MATLAB. MATLAB es una herramienta que nos sirve a nosotros para poder crear variables y mediante matrices vamos a trabajar esta vez. Bueno, como ustedes saben, ahorita vamos a crear el cuadro de flujos de inversión puro. Esto lo vamos a hacer mediante una matriz creando variables. Ahorita vamos a crear la variable ingresos. Esto va a ser igual a 200 millones. Cabe recalcar que voy a trabajar en millones de dólares. Año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Cerramos corchetes y vamos a tener creada la variable. Y así vamos a seguir creando las diferentes variables. Ahorita vamos a crear la variable costos de operación. Costos de operación va a ser igual a 80. 1, 2, 1, 2, 4, 5.
vamos a crear la matriz dependiendo. En este caso tenemos aquí que están los ingresos, está el año 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo mismo vamos a hacer con los costos de operación. Vamos a dar enter para crear la otra variable. Ahora vamos a crear la variable depreciación. Igualmente la depreciación, como antes vimos en el ejercicio, va a ser para los mismos años lo mismo. Tenemos para 5 años y creamos. Ahora vamos a sacar la utilidad antes de participación e impuestos. Aquí lo que vamos a hacer es sumar la variable costos de operación más depreciación. Entonces ponemos vamos a definir la variable es utilidad antes de participación e impuestos. Va a ser igual a, vamos a copiar la variable depreciación, costos de operación, y la vamos a pegar, costos de operación más la depreciación. Cabe recalcar que podemos copiar el nombre de la variable que habíamos creado o podemos también escribirlo. Le vamos a dar un enter y vamos a tener que la utilidad antes de participación e impuestos va a ser de 100 porque hemos sumado costos de operación más depreciación. Entonces vamos a seguir con el ejercicio y vamos a crear la participación a trabajadores, la variable participación a trabajadores. ¿Qué pasa? La participación a trabajadores. Participación trabajadores va a ser igual. Como muy bien habíamos visto en el ejercicio, teníamos que la utilidad, la participación a trabajadores iba a ser el 15%. Esto lo sacaríamos de la utilidad antes de participación e impuestos que nos había dado 100. Entonces vamos a sacar el 15% de 100 y vamos a tener que es 15. Vamos a crearlo para los 5 periodos. Cerramos y tenemos creada la variable. Vamos a crear la utilidad antes de impuestos. La utilidad antes de impuestos va a ser igual a la utilidad antes de participación e impuestos menos la participación a trabajadores. Vamos a tener que la utilidad antes de impuestos va a ser de 85 y seguimos con el ejercicio. Entonces ahorita vamos a crear la utilidad antes del impuesto vamos a crear la variable el impuesto, me olvidaba, discúlpame, impuesto a la circulación de capitales. Impuesto a la circulación de capitales va a ser el 0.08% de 200 que en un comienzo era nuestro millón y nos voy a crear así como un simple, llamémoslo simulacro para ver cómo salió esto. Entonces vamos a ver que el impuesto a la circulación de capitales es del de capitales va a ser igual a
0.008%, claro. Entonces lo creamos y vamos a multiplicar. Vamos a crear impuesto a la salida de capitales. Va a ser igual a ingresos por impuesto a la salida de capitales, que es del 0.08%. Vamos a tener que el impuesto a la salida de capitales nos dio 1.6, lo cual se ve reflejado si nosotros nos vamos a nuestra tabla. Vamos a hacer un acercamiento al proyecto de inversión puro. Vamos a tener que el impuesto a la salida de circulación de capitales es del 0.08% y vamos bien. Claro, siempre fijándonos que el proceso que nosotros estamos avanzando esté acorde a lo que estamos haciendo en MATLAB, solamente para ir comparando. Bueno, teníamos que el impuesto a la circulación de capitales es de 1.6 y vamos a crear una utilidad que es antes del impuesto a la renta. Utilidad antes del impuesto a la renta va a ser igual a utilidad antes de impuestos menos el impuesto a la salida de capitales. Voy a tener que efectivamente nos dio 83.4, esto expresado en millones de dólares. Después de esto vamos a sacar el impuesto a la renta. El impuesto a la renta va a ser igual al 10%. Ya teníamos claro en el ejercicio que el impuesto a la renta iba a ser del 10%, entonces en este caso vamos a ver que el impuesto a la renta es de 8.34 para todos los niveles, pero vamos a crear la variable para poder ver cómo nos sale el impuesto a la renta. 0.10, cerramos, 0.10 cerramos, creamos la variable y multiplicamos. Entonces sería impuesto a la renta es igual a la utilidad antes del impuesto a la renta por el impuesto a la renta, que es de 0.10, en este caso el 10%. Que es de 8.34 y vamos a sacar la utilidad neta. Utilidad neta va a ser igual a la utilidad antes del impuesto a la renta menos el impuesto a la renta. Ahí tenemos la utilidad neta. Y como vimos en el ejercicio acá de Excel, teníamos que la utilidad en venta de activos iba a ser al final del año 5 de 40 millones. De 40.000 dólares, perdón. Entonces nosotros vamos a crear la utilidad en venta de activos. Venta de activos va a ser igual a, para el año 0 vamos a tener 0, para el año 2 0, para el año 3 0, para el año 4 0 y para el año 5 vamos a tener 40. Cerramos paréntesis. Esto previamente nos va a servir para un cálculo que vamos a hacer, porque el proyecto va a ser financiado para 5 años.
creamos la variable. También vamos a crear el impuesto a las ganancias extraordinarias. Esto va a ser igual a, para el primer año vamos a tener 0, porque estamos sacando el 10%, que es la utilidad, a las ganancias extraordinarias. Para el segundo año 0, tercer año 0, cuarto año 0, y vamos a dar que el 10% de 40 va a ser 4. Creamos y seguimos avanzando. El valor en libros, en libros de activos, vamos a tener que para el año 5 iba a ser de 100. Creamos entonces la variable valor libros es igual a, para el año 1 vamos a tener 0, año 2 0, año 3 0, año 4 0 y año 5 vamos a tener 100. Ahora bien, como hace un momento arriba en el ejercicio habíamos creado la depreciación y lo pusimos con signo negativo, ahora lo vamos a sumar. Entonces creamos la variable depreciación. Depreciación va a ser igual a, igualmente, como sumamos, como restamos ahora, solamente lo que vamos a hacer es sumar para que nuestro flujo de fondos no se altere. 1, 2, 3. Creamos la variable. Y ahora bien, ahora tenemos que sumar y restar todas estas variables que hemos creado para nosotros obtener el flujo de fondos neto. Eso se va a hacer de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos que el flujo de netos, el flujo de fondos neto va a ser igual a la utilidad neta más la utilidad en venta de activos menos el impuesto a las ganancias extraordinarias más el valor en libros que teníamos y más la depreciación. Entonces le vamos a dar enter, creando esta nueva variable, y vamos a tener que efectivamente el resultado que obtuvimos en MATLAB se asemeja o es netamente igual al ejercicio que teníamos nosotros en un flujo de fondos en proyecto de inversión. Cabe recalcar que para aquí al año 0 no íbamos a tener un proceso o íbamos a ir sumando o restando las variables, ya que en el año 0 nosotros recién empezamos nuestro proyecto, y vamos a tener que para el año 1 va a ser igual a 95 millones de dólares, y para el año 2 va a ser lo mismo, el año 3 va a ser lo mismo y el año 4 va a ser lo mismo. Pero cuando nosotros finalicemos en este caso el proyecto, vamos a tener un valor de 231.06 millones de dólares. Eso es lo que va a costar nuestro proyecto, en este caso sin inversión. He presentado un proyecto puro y lo hemos diferenciado en MATLAB. Ahora vamos a sacar el gráfico que se hace de la siguiente forma. Vamos a crear la variable var porque queremos que nos salga en barras. Var va a ser igual, o le vamos a poner entre paréntesis, a flujo de fondos neto, porque solamente vamos a representar el flujo de fondos. Damos enter. Mil disculpas, me representaron dos errores porque estaba poniendo el gráfico que me salga de barras en llaves y no es así, es en paréntesis. Mil disculpas, pero podemos ver que las dos gráficas que tenemos se asemejan. Cabe recalcar que no creamos la primera variable de menos 200 millones de dólares porque estábamos iniciando el proyecto. Bueno,
Aquí tenemos una gráfica similar, no del tanto por ciento porque MATLAB nos sirve para hacer unos cálculos súper específicos. Entonces podemos ver que aquí tenemos el flujo del proyecto puro en este caso, que se asemeja a los dos gráficos. Ahora bien, vamos a seguir, pero cabe recalcar una acotación que tenemos aquí, que en este proyecto nosotros teníamos, para poder determinar el flujo de fondos en el proyecto, ya se puede decir con inversión, con financiamiento, teníamos que para nosotros determinar los intereses pagados y el capital recibido, teníamos que realizar una tabla de amortización, lo cual se encuentra acá abajo, y esta parte compete a mi compañera. Y cabe recalcar que al momento de explicar este ejercicio voy a adjuntar los dos videos para que mediante la tabla de amortización que vamos a tener, en este caso el crédito que va a ser de 100 millones de dólares, lo puedan comparar o ver de dónde se sacaron los resultados, para efectivamente hacer el cuadro que tenemos acá, que es similar al de arriba, pero tiene una gran diferencia, que es que este flujo de fondos va a ser ya con financiamiento. Bueno, entonces seguimos y vamos a seguir creando las mismas variables. Vamos a crear la variable ingresos, que va a ser netamente lo mismo, pero vamos a ponerle otro nombre como ingresos 2. Ingresos 2 va a ser igual a lo mismo. Vamos a tener para el año 1 200 millones, año 2 igual, 3 igual, 4 igual, 5 igual. Vamos a cerrar y vamos a crear ingresos 2. Vamos a tener que los costos de operación 2 van a ser iguales a los que teníamos arriba. Aquí entra lo que les había hablado de que íbamos a acotar con esta parte del que vamos a acotar con esta parte que era el cuadro de amortización del crédito que vamos a tener. Vamos a crear la variable de depreciación. Y vamos a tener que intereses pagados del préstamo va a ser igual a para el primer año va a ser 10, para el segundo año va a ser 8.36, para el tercer año va a ser 6.56, para el quinto año, para el cuarto año va a ser 4.58, para el quinto año va a ser 2.40. Vamos a cerrar y vamos a, una vez creadas estas cuatro variables, vamos a sacar la utilidad antes de participación e impuestos. Antes de participación e impuestos va a ser igual a costos de operación más la depreciación menos los intereses pagados. Tenemos que para el año 1 va a ser 90 millones, 91, 93, 95 y 97. Y seguimos, igual que en el ejercicio anterior, vamos a tener la utilidad antes de participación e impuestos. Vamos a tener la participación a trabajadores.
participación a trabajadores 2 va a ser igual al 15%. Entonces vamos a crear 0.15 que es el 15%, y vamos a sacar la participación a trabajadores. Trabajadores 2 va a ser igual a la utilidad, antes de impuesto y participación a trabajadores por el 0.15, que es el 15% de la participación a trabajadores. De aquí vamos a sacar la utilidad antes de impuestos. Antes de impuestos 2, porque en este caso es del confinanciamiento, va a ser igual a la utilidad antes de participación e impuestos menos la participación a trabajadores. Vamos a sacar de esto el impuesto a la circulación de capitales, que va a ser 1.6, como lo habíamos establecido, que es el 0.08% para los 5 años. Y vamos a sacar la utilidad antes del impuesto a la renta. El impuesto a la renta 2 va a ser igual a la utilidad antes de impuestos y el menos el impuesto a la salida de capitales. Vamos a sacar de esto el impuesto a la renta. Esto va a ser igual al 10%. Y el impuesto a la renta va a ser igual a la utilidad antes del impuesto a la renta por el impuesto a la renta que tenemos, que es del 10%. Ahora bien, ya está creado y vamos a sacar la utilidad neta como lo hicimos en el ejercicio anterior. La utilidad neta va a ser igual a la utilidad menos el impuesto a la renta. Ahora tenemos la utilidad en venta de activos 2, pongámoslo para diferenciarla, va a ser igual para el año 1 igual 0, como lo hicimos arriba. Para el año 5 teníamos que era 40. Cabe recalcar que esto ya estaba establecido en el ejercicio. El impuesto a las ganancias extraordinarias va a ser igual. En el año 1, 2, 3 y 4 va a ser a 0, pero en el año 5 va a ser 4 porque se saca el 10%. Vamos a tener el valor en libros. Valor libros de activos. Esto va a ser igual a el año 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0 y para el año 5, y vamos a tener que un valor de 100. No olvidemos la depreciación.
como lo restamos, ahora lo vamos a sumar. Y algo muy importante que no debemos olvidar es el pago del capital. El pago del capital sale de la tabla de amortización, que anexado a este ejercicio lo vamos a entender más fácilmente. Creamos la variable pago de capital. Pago capital para el año 1 nos salió que es 16.38, para el año 2 18.02, año 3 19.82, año 4 21.8, año 5 23.98. Una vez creados todas estas variables, vamos a sacar el flujo de fondos neto. Flujo de fondos neto 2, porque cabe recalcar que este flujo neto en ese proyecto era ya con financiamiento. Esto va a ser igual a, vamos a tener que el flujo de netos 2, en este caso con financiamiento, va a ser igual al flujo de fondos neto 2, en este caso con inversión, va a ser igual a la utilidad neta más la utilidad neta en la venta de activos, menos el impuesto a las ganancias extraordinarias, más el valor en libros, más la depreciación y menos el pago de capital, en este caso del préstamo. Ahora vamos a revisar con el ejercicio que tenemos acá en Excel. Es una breve comparación entre Excel y MATLAB. Tenemos que el flujo de fondos efectivamente en el año 1 no lo saqué para que simplemente no crear otra variable y que altere los resultados, pero tenemos que efectivamente es igual o similar el resultado que obtuvimos nosotros mediante fórmulas y comandos creados en el MATLAB. Tenemos que el flujo de fondos en este caso para el año 5 con financiamiento va a ser de 205 millones. Vamos a crear ahora el gráfico. Igual lo vamos a graficar en barras. Barras va a ser igual al flujo de fondos neto 2, en este caso que es con inversión. Y aquí tenemos el gráfico, muy similar a Excel. En Excel tenemos más facilidad de nosotros poder manipular las gráficas, en MATLAB también, pero estéticamente se podría decir hablando, en MATLAB nos arroja datos sumamente como los podemos ver a continuación. Ahora bien, después de haber hecho todo esto, vamos a llegar a un análisis, y en este análisis nosotros vamos a comprender que en caso de nosotros ser una empresa o un proyecto, vamos a tener que nosotros en un proyecto, si lo queremos financiar por nuestra cuenta, nos damos cuenta aquí con el ejercicio simplemente que nosotros al momento de hacer una inversión, puede ser en construcción para compra de activos o para aumentar nuestra productividad, nos resulta mucho mejor hacer tomarlo como un ejemplo para que nosotros como empresa o como gerentes de una empresa nos decidamos irnos por el lado del financiamiento, ya que como podemos ver el flujo de fondos en este caso con el proyecto puro nos daba 231 millones de dólares. En cambio nosotros haciendo con financiamiento vamos a tener que es una suma, una diferencia, en este caso se podría decir para nosotros se podría ahorrar
porque con financiamiento, que puede ser alguna institución financiera nacional que pueda contar con unas tasas de intereses bajas o tenga una, eh, una forma de amortizar el préstamo que se encaje a nuestras necesidades. Entonces, lo que diría yo en este ejercicio para el entendimiento es que es mejor hacer un proyecto con financiamiento que sin financiamiento. Eh, bueno, muchas gracias con todos por la atención prestada y espero que les haya servido.